Mi novia me dijo, es solo un amigo, aunque duerma en su casa. Nunca pensé que una frase tan simple pudiera sonar como una sentencia, pero ahí estaba, mirándome a los ojos con esa calma que siempre me desarma, diciéndome que no pasaba nada, que era solo un amigo, que exageraba, que dormía en su casa porque quedaba más cerca del trabajo y porque confiar es amar, y yo asentí aunque algo dentro de mí se retorcía lentamente, porque cuando amas aprendes a callar incluso cuando tu instinto grita, y así comenzó todo, con pequeñas incomodidades que aprendí a justificar, con risas forzadas cuando su teléfono vibraba de madrugada, con silencios largos cuando le preguntaba por su día y me respondía con vaguedades, con historias que no cuadraban pero que yo acomodaba para no perderla, porque preferí dudar de mí antes que dudar de ella, y cada noche me repetía que el amor verdadero no controla, que los celos son debilidad, que debía confiar aunque mi pecho se apretara cada vez que decía su nombre, ese nombre que aparecía demasiado seguido en sus conversaciones, en sus anécdotas, en sus excusas, y empecé a notar cambios pequeños, casi invisibles, la forma en que se arreglaba más para salir con amigos, cómo se iba antes de despedirse, cómo evitaba responder cuando le preguntaba si dormiría en casa, y aún así sonreía y me decía que todo estaba bien, que no me preocupara, que yo era diferente, especial, el único que importaba. Y yo quise creerle porque creer era más fácil que enfrentar la posibilidad de estar perdiéndola sin darme cuenta. Hasta que una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana y su mensaje tardaba demasiado en llegar, sentí por primera vez que algo se había roto, una grieta silenciosa que ya no pude ignorar, y aunque todavía no lo sabía, ese fue el instante exacto en que mi confianza empezó a morir, porque más adelante descubriría que esa simple amistad escondía una verdad que jamás imaginé y que cambiaría todo lo que creía saber sobre ella. Al día siguiente desperté con ese peso en el pecho que no se va ni con café, revisé el teléfono esperando un mensaje tranquilizador, una explicación espontánea, cualquier cosa que demostrara que estaba equivocado, pero solo encontré un buenos días frío y tardío, sin emojis, sin cariño, sin esa costumbre suya de llamarme apenas abría los ojos, y fue ahí cuando empecé a atar cabos que antes había decidido ignorar. Recordé las veces que canceló planes a último momento, las discusiones donde yo terminaba pidiendo perdón por desconfiar, las miradas esquivas cuando mencionaba su nombre, ese amigo que siempre estaba disponible cuando yo no, y decidí hacer algo que nunca había hecho, algo que juré no necesitar. Observar en silencio, no reclamar, no preguntar, solo mirar, y cuanto más miraba, más evidente se volvía todo, sus horarios no coincidían, sus historias cambiaban según el día, y cuando le pregunté casualmente dónde había dormido, respondió demasiado rápido, como si ya tuviera la excusa preparada, diciendo que en casa de una amiga, aunque horas antes había mencionado quedarse con él porque no pasaba nada, y esa contradicción encendió una alarma imposible de apagar, porque la mentira no estaba en el hecho, sino en la naturalidad con la que la decía, como si yo fuera un obstáculo menor, una pieza que podía mover sin consecuencias, y esa noche, mientras fingía normalidad, noté algo más. Algo que me heló la sangre, su forma de proteger el teléfono, el ángulo exacto para que no viera la pantalla, el brillo bajado, las notificaciones silenciadas, y supe que no era paranoia, que no era inseguridad, que algo se estaba gestando a mis espaldas, y aunque aún no tenía pruebas, la sensación era clara, ya no era su prioridad, y lo peor no era imaginarla con otro, sino sentir que me estaba borrando poco a poco, reescribiendo nuestra historia para que yo pareciera el problema, pero lo que ella no sabía era que esa misma noche, por puro instinto, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo, porque más adelante descubriría un mensaje que jamás debí leer, pero que una vez visto, ya no podría olvidar. No planeé hacerlo, no fue premeditado ni calculado, simplemente sucedió, porque cuando alguien que amas empieza a esconder su mundo, el silencio se vuelve insoportable, y esa noche, mientras ella se duchaba y el vapor llenaba el cuarto, su teléfono vibró sobre la mesa como si supiera que yo estaba mirando, como si me estuviera llamando, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que lo escucharía desde el baño, dudé, me alejé, volví, me repetí que no era correcto, que la confianza no se rompe así, pero entonces recordé cada mentira pequeña, cada excusa reciclada,
cada vez que me hizo sentir culpable por preguntar, y mis dedos se movieron solos, desbloqueé la pantalla y lo vi, un nombre que ya conocía. Ese amigo que no significaba nada, acompañado de un mensaje que decía: anoche dormiste tan tranquila aquí, me gustó verte despertar conmigo, y el mundo se detuvo. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones mientras seguía leyendo, no besos explícitos, no promesas eternas, sino algo peor, una intimidad cotidiana, bromas privadas, planes compartidos, como si yo fuera solo un paréntesis entre sus verdaderas prioridades, y entendí que no se trataba de una traición repentina, sino de algo que llevaba tiempo creciendo mientras yo defendía su nombre frente a mis propias dudas, y cuando escuché el agua cerrarse, dejé el teléfono exactamente donde estaba, porque en ese momento supe que nada de lo que dijera podría devolverme la ingenuidad que acababa de perder. Ella salió sonriendo, preguntó si todo estaba bien, y yo asentí, porque había aprendido su juego, fingir normalidad mientras todo se quema por dentro, pero lo que ella no sabía es que ya no buscaba explicaciones, buscaba la verdad completa, y estaba dispuesto a llegar hasta el final, incluso si eso significaba destruir lo que quedaba de nosotros, porque más adelante descubriría que ese mensaje era solo la punta de un secreto mucho más profundo y doloroso. Los días siguientes fueron una obra de teatro mal ensayada donde ambos fingíamos no notar las grietas. Ella hablaba más de lo normal, reía con un entusiasmo artificial, me decía que me amaba como si repitiera un guión aprendido, y yo respondía con la misma moneda, observando cada gesto, cada palabra, cada silencio entre frase y frase, porque ahora sabía leerla de verdad. Sabía cuando mentía y cuando solo omitía, y fue entonces cuando entendí algo aterrador: no estaba nerviosa por perderme. Estaba nerviosa por ser descubierta, y esa diferencia lo cambiaba todo. Comencé a notar cómo acomodaba su historia dependiendo de quien preguntara, cómo me hablaba mal del frente a mí y mal de mí frente a otros, construyendo una versión donde siempre era la víctima incomprendida, y aunque eso me dolía, también me dio claridad. Porque dejé de verla como la persona perfecta que yo defendía y empecé a verla como alguien capaz de manipular sin remordimiento, y una noche, sin levantar la voz, le pregunté algo simple, casi inocente: si de verdad no pasaba nada, ¿por qué necesitaba dormir tantas veces en su casa? Y su reacción fue inmediata, desproporcionada. Me acusó de control, de desconfianza, de arruinar la relación. Me dijo que si seguía así quizá no deberíamos estar juntos, y esa amenaza, que antes me habría destrozado, esta vez me sonó a chantaje barato, porque ya no hablaba desde el amor, hablaba desde el miedo, y mientras la veía recoger sus cosas para darse un tiempo, comprendí que no estaba perdiéndola. Ella ya se había ido hace mucho, lo único que faltaba era que yo lo aceptara. Pero lo que ella no esperaba era que esa separación temporal me diera el espacio perfecto para descubrir algo que ni siquiera él sabía que yo estaba a punto de encontrar, porque más adelante saldría a la luz una verdad que cambiaría el papel de víctima y villano para siempre. Cuando se fue cerrando la puerta con ese golpe seco que pretendía ser definitivo, el silencio me cayó encima como una condena, pero también como una oportunidad. Porque por primera vez en semanas pude pensar sin su voz reescribiendo la realidad, y fue en esa soledad incómoda donde empecé a reconstruir los hechos con frialdad. Revisé fechas, recuerdos, conversaciones antiguas, detalles que antes parecían irrelevantes y que ahora encajaban con una precisión cruel, y entendí que nada de esto había empezado cuando yo sospeché, sino mucho antes, en esos meses donde ella decía estar cansada, distante, confundida, y yo me esforzaba el doble para sostener algo que ya estaba roto, y mientras más revisaba, más claro se volvía el patrón, siempre el mismo ciclo: cercanía con él, discusiones conmigo, victimismo, reconciliaciones rápidas, y una narrativa cuidadosamente construida para que yo pareciera el inseguro y él el simple amigo inofensivo. Y entonces recordé algo que me había dicho una amiga en común casi por accidente, una frase suelta que en su momento ignoré, sobre cómo ellos se conocían demasiado bien, y decidí escribirle, sin acusaciones, sin drama, solo una pregunta directa, y la respuesta tardó, pero cuando llegó, no fue lo que esperaba, porque lejos de defenderla, esa persona me dijo que no era el primero, que antes de mí ya había habido otro que también exageraba, otro que también terminó creyendo que todo era culpa suya, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda al
Darme cuenta de que yo no era especial, solo era el siguiente, una pieza más en una historia que ella repetía con una naturalidad aterradora, y mientras procesaba eso, entendí que no bastaba con saber la verdad. Necesitaba verla completa, sin filtros, sin versiones, sin excusas, porque solo así podría cerrar este capítulo sin volver atrás, pero lo que aún no sabía era que esa misma noche recibiría un mensaje inesperado, uno que no venía de ella, y que me llevaría directamente al centro de la mentira, porque más adelante él mismo me buscaría para decirme algo que jamás pensé escuchar. El mensaje llegó pasadas las 11, un número que no tenía guardado y una frase que me dejó inmóvil frente a la pantalla. Creo que tenemos que hablar, y no hizo falta que se presentara porque supe de inmediato quién era. Ese amigo invisible que había sido omnipresente en nuestra relación sin jamás mostrarse del todo. Dudé varios minutos antes de responder, no por miedo, sino porque entendí que ese contacto marcaba un punto de no retorno. Y cuando finalmente acepté, la conversación fue extrañamente cordial, casi incómoda, como si ambos supiéramos que estábamos pisando terreno prohibido. Él empezó diciendo que no quería problemas, que no buscaba pelea, que solo quería aclarar cosas porque no le parecía justo cómo habían terminado pasando las cosas, y esa frase me encendió algo por dentro, porque hablaba como alguien que también se sentía engañado, y poco a poco, mensaje tras mensaje, empezó a caer la máscara. Me contó que ella le había dicho que yo era solo alguien con quien estaba intentando algo, que nuestra relación era inestable, casi inexistente, que yo sabía de ellos y que no me importaba, y cada palabra era como un espejo roto reflejando versiones distintas de la misma historia, hasta que entendí la magnitud de su manipulación, porque no solo me había mentido a mí, también había construido una realidad paralela para él, donde ella siempre era honesta y los demás siempre exageraban. Y cuando le pregunté directamente desde cuando dormían juntos, tardó en responder, pero cuando lo hizo, sentí ese golpe seco en el estómago que solo trae la verdad. Desde hace meses, escribió, pero ella decía que tú lo sabías, y ahí supe que no quedaba nada que salvar, que la traición no había sido un error ni una confusión, sino una elección repetida, sostenida por mentiras calculadas, y mientras cerraba el chat con las manos temblando, entendí que ahora tenía algo que antes no, claridad. Pero esa claridad venía con una última decisión que aún no me atrevía a tomar, porque más adelante tendría que enfrentarla cara a cara y decidir si decirle que ya lo sabía todo, o usar la verdad para algo mucho más definitivo. Pasé la noche en vela repasando cada mensaje, cada recuerdo, cada momento donde juré que exageraba, y al amanecer entendí que ya no era la misma persona que la había dejado ir con una maleta y una amenaza velada, porque ahora sabía algo que ella creía imposible, sabía que su historia tenía grietas que ya no podía cubrir, y cuando me escribió como si nada, preguntando si podíamos hablar, sentí una calma extraña, peligrosa, de esas que aparecen justo antes de hacer algo irreversible. Acepté verla esa misma tarde, en un lugar neutral, porque ya no quería su casa ni la mía, no quería recuerdos interfiriendo con la verdad, y cuando llegó, lo hizo con esa expresión ensayada de arrepentimiento confuso, diciendo que me extrañaba, que necesitábamos aclarar las cosas, que todo se había salido de control, y yo la escuché en silencio, dejándola hablar, porque cuanto más hablaba, más evidente se volvía su estrategia, minimizar, desviar, victimizarse, y cuando por fin me preguntó si aún confiaba en ella, la miré a los ojos y le dije que sabía desde cuando dormía en su casa, que sabía lo que él creía sobre nosotros, que sabía que no era el primero, y vi algo quebrarse en su rostro, no tristeza, no culpa, sino sorpresa, porque no esperaba que el castillo de mentiras cayera tan rápido. Intentó negarlo, luego justificarlo, luego culparme, pasando por cada etapa como si siguiera un manual, hasta que finalmente guardó silencio. Y en ese silencio entendí que la había perdido mucho antes de empezar a dudar, pero lo que ella aún no sabía era que yo no había ido allí solo a cerrar el ciclo, había ido a comprobar algo más, algo que definiría cómo terminaría esta historia, porque más adelante descubriría que su mayor miedo no era perderme, sino perder el control de la narrativa. La conversación terminó sin gritos ni lágrimas, solo con esa tensión espesa que queda cuando la verdad ya no puede maquillarse. Ella se levantó primero, dijo que necesitaba tiempo para pensar.
como si aún tuviera margen para decidir algo, y yo la dejé ir sin detenerla porque por primera vez entendí que no ganaba nada persiguiendo a alguien que solo valoraba el control, pero mientras la veía alejarse, confirmé lo que había ido a comprobar: su miedo no era perder la relación, era perder la versión de la historia donde ella siempre era la incomprendida, y esa certeza me dio una ventaja inesperada, porque al llegar a casa recibí mensajes de personas que jamás pensé que se involucrarían, amigos en común preguntando qué había pasado, versiones distorsionadas circulando antes incluso de que yo pudiera contar la mía, y fue ahí cuando comprendí que ella ya estaba trabajando, sembrando dudas, pintándome como el inseguro, el exagerado, el que no supo confiar, exactamente como antes. Solo que esta vez yo tenía todas las piezas, capturas, fechas, conversaciones cruzadas, verdades que no dependían de interpretaciones, y por primera vez dudé, no de mí, sino de qué hacer con todo eso, porque decir la verdad no siempre es justicia, a veces es guerra, y yo no quería venganza, quería cierre, pero mientras más lo pensaba, más claro se volvía que el silencio también era una forma de perder, porque dejarla controlar el relato significaba cargar con una culpa que no me pertenecía, y esa noche, frente a la pantalla, con pruebas abiertas y mensajes sin responder, tomé una decisión que no podía deshacer, una que no buscaba destruirla, sino liberarme de su juego, aunque sabía que el precio sería alto, porque más adelante, cuando la verdad empezara a salir a la luz, nada volvería a ser neutral y alguien iba a quedar expuesto de una forma que jamás imaginó. No hice un anuncio público ni escribí un mensaje incendiario, hice algo mucho más simple y mucho más devastador: conté la verdad solo cuando me la pidieron, sin adornos, sin insultos, sin intentar quedar como víctima, y esa calma fue lo que empezó a incomodarla, porque las mentiras sobreviven del ruido, no de los hechos, y poco a poco las versiones comenzaron a chocar entre sí, personas distintas recibiendo historias distintas, fechas que no coincidían, excusas que se contradecían, y mientras yo seguía con mi vida en silencio, ella empezó a llamarme más de lo normal, primero para arreglar las cosas, luego para aclarar malentendidos, y finalmente para acusarme de estar arruinándole la imagen, como si la verdad fuera un ataque personal, y en ese punto confirmé algo que me heló la sangre: nunca le dolió haberme engañado, le dolía perder el control sobre cómo los demás la veían. Y esa revelación me quitó cualquier resto de culpa, porque entendí que yo no estaba destruyendo nada. Solo estaba dejando de sostener una mentira que no me correspondía, pero lo que no esperaba era que, al verse acorralada, tomara una última decisión desesperada, una jugada arriesgada que podía cambiarlo todo, porque más adelante intentaría algo que pondría mi nombre directamente en peligro y me obligaría a defenderme de una forma que jamás creí necesaria. La jugada llegó de forma silenciosa, disfrazada de preocupación ajena, cuando una persona cercana me escribió preguntando si yo estaba bien emocionalmente, si necesitaba ayuda, si era cierto que estaba obsesionado y que había inventado todo por celos, y en ese instante entendí que había cruzado una línea peligrosa, porque ya no se trataba de quedar bien o mal, se trataba de poner en duda mi estabilidad para invalidar cualquier cosa que dijera, una estrategia vieja pero efectiva, y lo más perturbador fue la naturalidad con la que lo hacía, como si de verdad creyera su propia versión, como si borrar la realidad fuera tan simple como repetir una mentira con convicción suficiente, y por primera vez sentí rabia, no esa rabia explosiva que busca destruir, sino una fría y concentrada, de esas que te obligan a protegerte, porque comprendí que si no hacía algo, ella iba a escribir el final por los dos, y esa noche reuní todo: mensajes, fechas, testimonios cruzados, no para publicarlos, sino para tenerlos listos, porque ya no confiaba en que esto terminara con un simple adiós, y mientras organizaba cada prueba, me di cuenta de algo inquietante: había un patrón aún más grande. Otras personas empezaban a encajar piezas similares, historias parecidas, mismas frases, mismos reproches, mismos finales confusos, y entendí que yo no estaba en el centro de esto. Solo había sido uno más en una secuencia que se repetía desde hacía años, y esa revelación fue tan liberadora como aterradora. Porque significaba que no podía cambiarla, pero sí podía detener el ciclo conmigo, aunque para hacerlo tendría que enfrentar el momento más incómodo de todos.
Ese en el que alguien deja de ser el villano privado y se convierte en una verdad pública, y mientras apagaba el teléfono para intentar dormir, supe que más adelante llegaría el enfrentamiento final. Uno donde ella intentaría negar incluso lo innegable y yo tendría que decidir si mantener la calma o mostrar por fin todo lo que había estado guardando. El enfrentamiento no llegó con gritos ni escenas dramáticas, llegó con una invitación inesperada a hablar bien las cosas, como si todo lo anterior hubiera sido solo un malentendido acumulado. Acepté no porque creyera en una reconciliación, sino porque sabía que ese encuentro marcaría el cierre real, y cuando nos vimos, noté de inmediato el cambio. Ya no estaba a la defensiva, estaba calculadora, midiendo cada palabra, tanteando terreno, intentando descubrir cuánto sabía exactamente, y fue entonces cuando entendí su última carta, hacerme dudar otra vez, sembrar ambigüedad, cansarme emocionalmente hasta que yo mismo bajara la guardia. Habló de confusión, de errores, de sentirse sola, de no haber querido hacer daño, una narrativa suave diseñada para despertar compasión, y por un momento funcionó, porque aún quedaba una parte de mí que recordaba lo que alguna vez sentí, pero cuando le pregunté algo concreto, una fecha, una noche específica, una mentira puntual, volvió a desviarse. Volvió a enredar la historia, y en ese instante supe que no había arrepentimiento, solo estrategia, así que con una calma que ni yo sabía que tenía, le dije que no estaba allí para discutir versiones, que ya había hablado con él, que ya sabía todo, que no necesitaba explicaciones, solo quería decirle que no iba a seguir participando en su juego, y vi cómo su rostro cambiaba, como la máscara se resquebrajaba apenas un segundo, lo suficiente para mostrar el miedo real, porque comprendió que había perdido algo que no podía recuperar, mi duda, y cuando se levantó furiosa, acusándome de arruinarle la vida, entendí que ese era su final preferido, culpar al otro para no mirarse, pero esta vez no la seguí, no la detuve, no intenté aclarar nada, porque sabía que lo más difícil aún estaba por venir, ya no con ella, sino conmigo mismo, porque más adelante tendría que enfrentar el vacío que deja una relación cuando descubres que nunca fue lo que creíste y aprender a vivir sin esperar una explicación que jamás llegará. Los días posteriores fueron extrañamente silenciosos, no hubo más mensajes, ni reproches, ni intentos de reconciliación. Solo un vacío pesado que se instaló en mi rutina y me obligó a enfrentar algo que había evitado durante meses, la verdad de que no solo había perdido una relación, también había perdido la versión de mí que creía entenderlo todo, porque cuando alguien manipula tu percepción durante tanto tiempo, el daño no termina cuando se va, se queda en forma de dudas automáticas, de recuerdos que ahora se sienten contaminados, de preguntas sin respuesta, y tuve que reaprender a confiar en mi propio criterio, a aceptar que no fui ingenuo por amar, sino valiente por sostener algo que creí real. Y mientras ordenaba mi vida sin ella, empecé a notar pequeños cambios, dormía mejor, pensaba con más claridad, ya no sentía ese nudo constante en el estómago, como si mi cuerpo hubiera sabido la verdad mucho antes que mi mente, y fue en ese proceso lento donde entendí que no necesitaba una confesión final ni una disculpa tardía, porque la verdad ya estaba completa, incluso sin su voz, pero justo cuando empecé a sentir que el capítulo se cerraba, algo inesperado ocurrió, algo que no venía de ella, sino de alguien que también había quedado atrapado en su historia, y ese contacto removió todo otra vez, porque más adelante descubriría que no todos habían salido ilesos y que mi historia aún no había terminado de contarse. El mensaje vino de alguien que apenas conocía, una persona que mencionó mi nombre con cautela, como si temiera despertar algo peligroso, y cuando leí sus palabras sentí ese frío familiar recorrerme la espalda, porque decía haber vivido casi exactamente lo mismo, las mismas frases, las mismas acusaciones, la misma sensación de volverse loco por dudar, y mientras intercambiábamos detalles, fechas, recuerdos, la coincidencia dejó de ser casualidad y se convirtió en patrón. Entendí que lo que yo había creído una historia única era en realidad una repetición pulida, un ciclo donde ella se movía con una precisión inquietante, y por primera vez dejé de preguntarme qué había hecho mal y empecé a preguntarme cómo había sobrevivido, porque no todos salieron con la claridad que yo había conseguido, algunos se quedaron atrapados en la culpa, otros en el silencio, y esa revelación me removió algo profundo, no un deseo de venganza, sino una responsabilidad extraña,
la de no permitir que mi experiencia quedara enterrada como las demás, y aún así dudé, porque exponer una verdad que otros prefieren ignorar también tiene un costo, y no estaba seguro de querer pagarlo, pero mientras más hablábamos, más entendía que callar también era una elección, una que la beneficiaba solo a ella, y esa noche, mirando el reflejo cansado en la pantalla apagada del teléfono, tomé una decisión distinta a todas las anteriores, no impulsiva, no emocional, sino consciente, porque sabía que lo que hiciera después definiría no solo cómo terminaba esta historia, sino cómo empezaba mi vida sin ella, y aunque aún no sabía exactamente qué forma tomaría, tenía claro algo: ya no iba a cargar con una culpa que no era mía, porque más adelante daría el último paso, uno que cerraría definitivamente el ciclo y revelaría quién había sido realmente el problema desde el principio. No hice un comunicado ni busqué justicia pública, hice algo más silencioso y más honesto, conté mi historia completa cuando fue necesario, sin nombres, sin exageraciones, sin odio, solo los hechos tal como ocurrieron. Y algo curioso pasó: las personas correctas entendieron sin que yo tuviera que convencerlas, porque cuando una mentira se repite demasiado, la verdad empieza a sentirse familiar incluso antes de ser dicha. Y poco a poco las piezas encajaron para otros también, miradas incómodas, silencios largos, disculpas tardías de quienes antes dudaron, y por primera vez sentí que no necesitaba ser creído por todos, solo por mí, porque el cierre real no vino de verla caer ni de limpiar mi imagen, vino de darme cuenta de que ya no esperaba nada de ella, ni explicación, ni arrepentimiento, ni validación, y esa ausencia de expectativa fue la libertad más grande. Entendí que amar no me hizo débil, quedarme cuando algo dolía no me hizo tonto, y marcharme cuando vi la verdad me hizo fuerte. Y mientras su nombre empezaba a desvanecerse de las conversaciones y de mis pensamientos, supe que la historia ya no giraba en torno a ella, sino en torno a lo que aprendí. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, recibí un último mensaje inesperado, uno que no pedía perdón ni explicaciones. Solo una frase que confirmaría definitivamente quién había sido siempre el villano y quién había logrado escapar, porque más adelante, en el final de esta historia, entendería que algunas personas no buscan amor, buscan control, y perderlo es lo único que realmente les duele. El mensaje era breve, casi frío, no decía mi nombre ni pedía volver, solo afirmaba que yo había arruinado algo que podría haber sido perfecto si no hubiera desconfiado, y al leerlo no sentí rabia ni tristeza, sentí claridad, porque en esa frase final estaba condensada toda la verdad que había tardado meses en ver. Nunca se trató de amor, se trató de control, de tener a alguien dispuesto a dudar de sí mismo para sostener una historia conveniente, y por primera vez pude mirar atrás sin idealizar nada. Entendí que las señales siempre estuvieron ahí, que mi intuición nunca me falló, solo fue silenciada por el miedo a perder, y cerré el chat sin responder, no por orgullo, sino porque ya no había nada que explicar, nada que defender, nada que demostrar, y ese gesto simple fue el verdadero final, no un enfrentamiento, no una confesión, sino la decisión consciente de no volver a entrar en un juego donde la verdad siempre era negociable. Hoy sigo adelante con una lección que no olvidaré, que cuando alguien te dice es solo un amigo, aunque duerma en su casa, no te está pidiendo confianza, te está pidiendo que renuncies a la tuya, y yo aprendí demasiado tarde, pero a tiempo, que el amor no te confunde, no te empequeñece, no te obliga a traicionarte, y aunque esta historia comenzó con una duda, termina con una certeza que ahora me acompaña en silencio, porque a veces ganar no es que te crean, es simplemente salir ileso de una mentira que no era tuya.